Buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Las últimas estadísticas disponibles indican que en el mundo habría alrededor de 3 millones de científicos, pero solo 6 países de la Tierra ocupan el 70% de ellos. Estos países son Estados Unidos, la Unión Soviética, Japón, el Reino Unido, Francia y Alemania Federal. Y esos 6 países tienen o controlan o emplean o gastan el 85% del presupuesto mundial dedicado a la ciencia, la tecnología, la investigación. Hay estadísticas muy interesantes en esta materia. Por ejemplo, en este mismo cuadro, el 40% aproximadamente de los trabajos científicos publicados provienen de Estados Unidos. Bueno, ¿y qué pasa en el otro lado de esta cancha en la que se mueve la ciencia y la tecnología? ¿Qué ocurre con los países del tercer mundo, con América Latina? En el tercer mundo hay aproximadamente el 12% de los científicos, pero solo se emplea en los países llamados subdesarrollados un 3% del presupuesto mundial en ciencia. Y si miramos, por ejemplo, América Latina, todos los científicos de nuestro continente publican el 1% de lo que hay en el mundo en lo que es la Biblia, lo que es el canon oficial de producción científica, los trabajos que llegan a estar impresos a disposición de la comunidad científica mundial. En realidad el cuadro es paupérrimo para nuestro continente y para el tercer mundo, y hemos querido reflexionar hoy día con personas altamente calificadas cuál es la situación de Chile, de este pequeñito país ubicado aquí en el fondo de la América del Sur. ¿Qué pasa? ¿Cuál es la realidad nuestra hoy y del futuro? ¿Vale la pena o no vale la pena invertir en ciencia? ¿Será poco rentable la ciencia y la tecnología y por eso el tercer mundo la ha desechado? Pero no tenemos que pagar precios mucho más altos después comprando esa misma tecnología que en gran parte contribuyen a desarrollarla científicos que son de nuestros países, pero que emigran a los centros de desarrollo más atractivos. Hay muchos temas de interés para reflexionar, para pensar, comentar y discutir en este almorzando de hoy día. Les presento de inmediato a quienes me acompañan para dialogar sobre la ciencia en el mundo y en Chile, tema en el cual, como siempre, esperamos su participación a través de nuestros teléfonos. Están hoy día con nosotros Igor Saavedra, Premio Nacional de Ciencia, profesor de la Escuela de Ingeniería de la Universidad de Chile, y Juan Antonio Guzmán, que es director de docencia de la Universidad Católica de Chile y profesor de la Escuela de Ingeniería de esa casa de estudios. Completa este equipo de invitados la periodista Gloria Stanley, conductora de Almorzando en el 13, quien tendrá la conducción de este tema justamente. Igor Saavedra, yo he entregado algunos antecedentes muy precarios de lo que dice la fría estadística. ¿Cuál es la realidad de nuestro país? Y por supuesto completemos todo lo que sea posible porque me imagino que hay datos interesantísimos en este campo. Yo creo que lo primero que hay que aclarar es que aquí en Chile hay ciencia y hay tecnología y de buena calidad. Eso es una especie de prejuicio. Nosotros siempre creemos que pensar es un privilegio de otra gente, de otros países, de otros pueblos. Eso no es cierto en absoluto. Y uno puede mostrar que dentro de este cuadro que es bastante miserable de América Latina en comparación con los países desarrollados, nosotros lo hacemos bastante bien. Es fácil calcular el número de trabajos publicados en revistas internacionales por millón de habitantes de cada uno de nuestros países o por $1.000 millones de Producto Nacional Bruto. Y esos son índices representativos. Hay que reducir el número de publicaciones, que es la medición que uno puede usar. Hay índices que permitan comparar países con países. Y si se hace eso, en los dos índices, resulta que Chile está lejos a la cabeza de América Latina. Los grandes países en América Latina en ciencia y tecnología son Argentina, Brasil, México, Venezuela, Chile. Y de esos, lejos a la cabeza en índices reducidos a 1 millón de habitantes o $1.000 millones de Producto Nacional Bruto, aparece Chile con un factor 3 o algo así sobre México, por ejemplo, sobre Venezuela. Y un factor 2, casi 2 sobre Argentina, sobre Brasil. Así que dentro del contexto latinoamericano no lo hacemos mal. Por cierto, para que digamos, no se nos pase entusiasmo y creamos que realmente lo hacemos bien, hay que volver a comparar con los países desarrollados. Y ahí la diferencia entre el número de publicaciones nuestras y el número de publicaciones per cápita de países como Suiza o como Israel, digamos, para tomar algunos casos límites, es un factor 10, derechamente. Esa es la dimensión del subdesarrollo. Un factor 10 de lo mejor que hay en América Latina comparado con el resto del mundo. Pero yo creo que es significativo esto de que estemos todavía a la cabeza
de América Latina. Y digo todavía a propósito, ¿no? Porque los tiempos que hemos vivido han sido difíciles para hacer ciencia y tecnología, porque no se ha entendido el rol de la ciencia y tecnología en países como nuestro, como Chile en particular. La diferencia de lo que ocurrió en estos mismos últimos 10 años, digamos, en Argentina y en Brasil, en que hubo dificultades de otro tipo. En Argentina hubo dificultades terribles en el sistema universitario. Y sin embargo, hubo preocupación del Estado por la ciencia y la tecnología. Han invertido mucho dinero. Lo mismo ha ocurrido en Brasil. Han invertido grandes cantidades de dinero. Otra vez, si uno compara tipo de inversiones en Brasil y Chile, hay factores también del orden de 10 a favor de Brasil en ciencia y tecnología. Entonces, es interesante que a pesar de que tuvieron mucho mejores condiciones, a pesar de que tienen gente muy importante, muy talentosa, de todas maneras los chilenos no lo han hecho mal, al revés, lo han hecho bastante bien. Pero han planteado un tema que pareciera de mucho interés en este momento, que es qué rentabilidad tiene la inversión en el campo científico, en un momento en que prácticamente todo se reduce, a ver qué rentabilidad, cuántos pesos genera, con las dificultades económicas que existen en este momento en todo el mundo subdesarrollado. Pareciera que la inversión científica escapa un poco de la comprensión para el grueso público, incluso para muchas autoridades en distintos países, de que sea un buen punto de inversión económica, rentable. ¿Cuánto rinde la ciencia? Yo me preocupaba un poco de eso porque en último tiempo he estado preocupado de mirar al futuro, si pensar en Chile del siglo XXI. Y yo pienso que el futuro de Chile en gran medida debe estar atado a la ciencia y la tecnología. Y una de las razones es la razón económica, no es la única, ni mucho menos. La razón última es mejorar la calidad de vida de los chilenos. Y eso no se mide solo en términos económicos. Pero uno de los parámetros, evidentemente, es el parámetro de economía. Y para mirar en alguna perspectiva, yo miré primero para atrás. Busqué hace 30 años cuál es la situación en el mundo. Encontré un trabajo de Glenn Seaborg, que es un químico muy importante, premio Nobel de Química, descubridor de los elementos transuránicos. Fue además presidente de la Comisión de Energía Atómica de Estados Unidos. Bueno, que es un hombre que sabe mucho manejo de ciencia y tecnología. En el año 56, en la revista Science, él escribió un artículo que se llama El futuro a través de la ciencia. En ese artículo hablaba del impacto de la ciencia y la tecnología en Estados Unidos en los últimos 15 años, a partir de la guerra. Y daba cifras como esta. Lo traje porque no es mi especialidad recordar estas cifras. Y normalmente yo recuerdo nada más que lo que me gusta. Así que estas cifras siempre las olvido. ¿No? Por ejemplo, dice que dos de las compañías más importantes de química, de productos químicos en ese tiempo, Dow Chemical Corporation y Monsanto Chemical Corporation, calculaban que entre el 30 y el 40% de sus ventas del año 1956 provenían de productos que habían sido desarrollados en los últimos 10 años. Entre el 30 y el 40% de sus ventas de los últimos 10 años. Después, si estaba el caso de la General Electric Company, en ese mismo año, ellos calculaban que tenían 80.000 empleados que estaban trabajando en productos que no existían antes de la Segunda Guerra Mundial. 80.000 de sus empleados. Y finalmente había un informe de la National Science Foundation de Estados Unidos, la Fundación Nacional de Ciencia de Estados Unidos, que estimaba que la industria de Estados Unidos como un total estaba ganando en ese momento entre 20 y 50 dólares por cada dólar que habían invertido en los últimos 25 años y que habían invertido en ciencia básica. Claro. ¿Cuánto se gasta en ciencia en este momento en Chile? Por ejemplo, en las universidades, ¿están disponibles los datos? Hay una serie de estadísticas que reflejan, digamos, ciertos valores, pero yo diría que no son representativos. Recién estábamos de alguna manera tratando de ver cuánto es el número de personas que están dedicadas a hacer investigación en ciencia y tecnología. Llegábamos a cifras del orden de 1.000, diría yo, más o menos 20 o 30%, porque no hay que considerar que todas las personas que están en las universidades realmente se pueden contabilizar como personas que hacen investigación. Pero, por ejemplo, ¿cuánto gasta la Universidad Católica y la Universidad de Chile en investigación en el último año? ¿Sabes? Es bien difícil hacer un cálculo exacto, porque la labor de la universidad siempre doble por lo menos. Tiene que hacer labor de docencia, en primer lugar, docencia superior, que cuesta caro. Y segundo, hacer investigación o hacer extensión. En el caso de la Universidad de Chile, los programas de extensión abarcan desde aplicaciones directas de ingeniería, que es el campo en que nosotros nos movemos, hasta cosas como orquesta sinfónica, o como el Teatro Nacional, en fin, que son actividades que son parte de la vida cultural nacional, que la universidad tiene que mantener, pero que tiene que subsidiar. Y entonces los índices que se fabrican falsifican de alguna manera la realidad.
Lo que uno puede decir es aporte directo a proyectos de investigación en la Universidad de Chile. Este año había 140 millones de pesos. Esa es la cifra. En la Católica esa cifra debe ser mayor, yo creo. Directo, concursables son 90 millones. Son 90 millones. O sea, alrededor de $1 millón, ¿me equivoco? Claro, digamos, entre las dos universidades a Claro. 2 millones de Les dólares. pregunto esto por lo siguiente, porque yo me recuerdo que hace 4 o 5 años el presupuesto para los proyectos de investigación en la Católica también era de $1 millón. Estaba manejando esa cifra muy recientemente y en uno de los viajes llego a uno de los tantos hospitales que hemos estado en el mundo, en Estados Unidos. Y el presupuesto de ese hospital, un hospital en Estados Unidos para investigación ese año era de $25 millones. O sea, un hospital tenía 25 veces más que lo que gasta toda una universidad chilena en investigación. Entonces aquí viene nuevamente el planteamiento que justifica un poco la postergación que ha tenido la ciencia tradicionalmente. Estos países que tienen tantos recursos, no serán ellos los que tienen que producir la ciencia y la tecnología, nosotros solamente importarla. Les hacía estas consultas previas para llegar a esto y la opinión de ustedes como personas que tienen mucha propiedad para opinar en este campo. Chile, las dos preguntas básicas. Uno, ¿está capacitado por lo que ha dicho Igor Saavedra? Ya entendemos que sí. Y segundo, ¿tiene la posibilidad realmente de desarrollar su propia ciencia y tecnología o tendremos que estar permanentemente importando? Yo, si tú me permites, Igor, yo le voy a dar un par de ejemplos en los cuales se grafica muy bien esto. El primer ejemplo se refiere al caso de una empresa minera, que se llama Sociedad Minera Pudahuel, que está aquí cerca del túnel de Pudahuel, que empezó a explotar, digamos, un mineral de cobre y se encontró de que las características del mineral tenían un cierto elemento químico que lo hacía no susceptible de usar las tecnologías disponibles en ese momento. Y fue necesario desarrollar en Chile una forma de explotación de ese mineral que es único en el mundo. O sea, si nosotros el equipo de investigadores no hubiese desarrollado esta tecnología, eso simplemente no era asequible, no era posible encontrarla en ninguna parte. Con tan buen resultado, digamos, de que esta empresa minera no solo pudo empezar a funcionar, sino que esa tecnología pudo ser vendida, digamos, a otras empresas del mundo que tenían algunos tipos de problemas similares. O sea, ese es un clásico ejemplo en el cual nadie va a venir a resolvernos el problema de nosotros porque simplemente los otros no los tienen y que eventualmente cuando los resolvemos tecnológicamente, eso puede generar ingresos para el país. Y hay otro ejemplo bien interesante que se mencionó en la Sociedad Chilena de Desarrollo de la Tecnología, que tuvo su sesión anual la semana pasada, y que es un grupo de personas que de alguna manera están preocupados de cómo se puede incentivar el desarrollo tecnológico en este país, que mencionaba el caso de una mejora tecnológica en la industria de harina de pescado. No voy a entrar en los detalles técnicos porque no viene al caso, pero el hecho es que un investigador se tomó el trabajo, digamos, de estudiar un determinado proceso, y ese determinado proceso de alguna manera significa una ventaja de operación notable, especialmente en la capacidad de las plantas. Y en esto del pescado, digamos, el problema que hay es que uno nunca sabe cuánto pescado va a llegar, digamos, y por lo tanto la capacidad de absorber la materia prima que llega es muy importante. Eso ha generado, digamos, varios millones de dólares en términos de ahorro y ha significado el poder utilizar las plantas a un nivel aceptable. Ahora, hay que recordar de que Chile es el principal vendedor de harina de pescado en el mundo, digamos, de exportación. Antonio, a mí me gustaría preguntar una cosa que resulta siempre en los temas centrales y siempre estamos hablando de economía, estamos hablando de cualquier tema y desembocamos al gran problema que tiene el mundo subdesarrollado y Chile también lo tiene, que es el del desempleo, el subempleo o cesantía. Prácticamente pareciera ser que va a ser también el problema de los futuros años. ¿Qué puede hacer la ciencia, qué puede hacer en este momento la tecnología para tratar de paliar este problema? Porque siempre en el pasado se nos ha presentado como que el desarrollo científico y tecnológico va generando más desempleo porque va ocupando más maquinaria, ¿no es cierto? Va restando la mano de obra humana. ¿Qué puede hacer concretamente en este mundo concreto con muchos problemas de desempleo la ciencia y la tecnología? Juan Antonio va a preguntar. Bueno, era para los dos. Voy a tratar, digamos. No, pero yo creo que primera cosa que hay que decir, digamos, que, como decía Igor, el invertir en ciencia y tecnología no es plata desperdiciada. O sea, uno tiene la idea de que esto significa mantener un grupo de señores que están en una torre de marfil detrás de unos laboratorios haciendo cosas que nadie entiende mucho. Y la gran mayoría de la gente ve a los científicos como estos personajes casi de las películas, ¿no es cierto? Pero realmente no es así. Hay una relación muy directa entre la capacidad de generar empleo y la inversión en ciencia y tecnología. Y yo diría que más aún,
es el desempleo aquello que de alguna manera debiera hacer tomar conciencia tanto a todas las personas del país como al gobierno, de que es la forma que tenemos de solucionar el gran problema del desempleo por vía de invertir en ciencia y tecnología. Comentábamos antes de entrar de que de alguna manera los programas en los países, las grandes decisiones, inversiones ocurren cuando hay grandes problemas en los cuales la opinión pública toda está consciente. El caso que mencionábamos, por ejemplo, ¿por qué se creó Endesa? ¿Cuáles fueron las razones por las cuales se creó Endesa, esta empresa que produce la electricidad en Chile? Fue porque por ahí por los años 40, ¿no es cierto?, había una crisis de la energía eléctrica en todo el país, digamos, prácticamente un gran porcentaje del país sin energía eléctrica. Entonces, existía el problema, existía la conciencia. Después, el plan habitacional de los años 60, ¿por qué fue tan intensivo? Bueno, porque tuvimos un terremoto que dejó un cuarto del país sin vivienda. Bueno, yo creo que hoy día el problema del desempleo es tan grave y es tan serio y afecta a tanta gente que realmente es por eso que debemos considerarlo como la causa, una de las principales razones por las cuales debemos invertir en ciencia y tecnología. Y voy a terminar enfatizando aquello de que por qué, digamos, la ciencia y tecnología genera empleo. Y voy a recordar de que la velocidad de generación de empresas en Estados Unidos, en la época de los años 60, es del orden de unas 600.000 empresas año. Para tener una idea, Chile tiene 11.000 empresas, o sea, estamos órdenes de magnitud de las que se crean en Estados Unidos. Pero esto tuvo un incremento muy grande de la década de los 50, en los cuales se creaban del orden de 90.000. Y la razón, una de las razones que se atribuyen por las personas que han estudiado esto seriamente, es que después de la guerra vino un incremento poblacional, y ese incremento poblacional generó, digamos, un desempleo natural, porque la economía no estaba preparada a recibir esta mayor cantidad de habitantes, y esa mayor cantidad de habitantes de alguna manera empezó a generar, digamos, sus propias empresas, a crear sus propios desarrollos. Y ese desarrollo de ciencia y técnica, yo creo, está directamente relacionado con la capacidad de las personas de buscar sus propias fuentes de generación de ingresos. O sea, ciencia y tecnología y la capacidad de poder aplicar esta ciencia y tecnología en nuevas empresas, en ocupaciones, digamos, está directamente relacionado con la disminución del desempleo. Yo diría Estados Unidos, uno de los países que tiene solucionado. Pero en los países desarrollados, los grandes investigadores donde están trabajando concretamente en cosas nuevas, están en las industrias. El caso de Japón, por ejemplo, en la industria automovilística, de electrónica. Y aquí pareciera que en las industrias no se emplea a científicos, investigadores en la dimensión que se emplea en los países en desarrollo. Claro, pero es que eso corresponde a la idea de que uno tiene que estar haciendo permanentemente lo que hacen los países desarrollados. Yo creo que eso es una manifestación bien objetiva de lo que es el subdesarrollo en realidad. Uno tiene que estar copiándole a los más grandes. Yo creo que el problema es justamente al revés. Nosotros pensamos que uno tiene que inventar un futuro para Chile. No ir detrás de los países que hoy día están desarrollados, sino simplemente inventar un futuro tomando lo mejor de todas partes, pero adecuado a las condiciones nuestras. Para tomar en cuenta, por ejemplo, el problema de desempleo. No se trata de traer aquí todas las últimas tecnologías, sino solamente aquellas que nos son favorables por las condiciones del país. Tener una gran investigación científica y tecnológica en el cobre, de que tú dabas un ejemplo recién. Eso es una obligación nacional. Nosotros tenemos que inventar usos para el cobre, no solo la mejor manera de extraerlo, sino inventar usos y además convencer al resto del mundo de que tiene que aprovechar esta cosa que nosotros vamos a descubrir. Pero eso no lo van a hacer nadie sino los chilenos, porque nosotros somos los principales productores. No lo va a hacer Estados Unidos, evidentemente, porque no le interesa. Y estas cosas no son ni siquiera ideas originales. Esto ha ocurrido en el mundo. Hoy día el aluminio tiene un tremendo uso. Hace 20 años atrás no lo tenía. ¿Por qué tiene ahora ese uso? Porque las compañías que tenían que ver con la extracción de aluminio inventaron un instituto de estudios de aplicaciones del aluminio. Y ellos han inventado todas estas cosas que nosotros encontramos naturales hoy día. Y convencieron al mundo que tenían que seguir detrás de ellos. Y eso tenemos que hacerlo nosotros. Nadie lo va a hacer por nosotros. En el caso de la madera pasa lo mismo. Aquí Chile tiene una tremenda cantidad de bosques que tiene que empezar a explotar ahora. Nadie sabe, en el círculo de ingeniería uno siempre escucha hablar de eso. ¿Qué se va a hacer con los bosques? Nadie sabe. Lo más fácil, en circunstancias como las actuales, con una tremenda deuda externa, por ejemplo, es cortar los árboles y vender troncos, con ramas y todo, si es que quieren llevarse las ramas. Eso es un verdadero crimen contra el país. Nosotros deberíamos ser capaces de pensar qué hacer con los árboles. Para eso necesitamos gente investigando en esos temas, trabajando en la frontera de conocimiento. Otra vez un instituto de la madera dedicado a eso, generando ideas y enseñándole al resto del mundo.
Pero eso son algunas áreas muy especiales donde Chile tiene la capacidad de tener tecnología de punta. Pero eso necesita un organismo centralizador que piense en qué áreas investigar y dónde dirigir los esfuerzos. Necesita gente que reflexione, evidentemente, sobre el tema. Ahora, a mí me queda claro que tenemos la capacidad, es decir, hay científicos en Chile, estamos bien dentro de América Latina, hay posibilidades, existe el conocimiento, se han desarrollado tecnologías. ¿Qué nos falta entonces? Yo creo que lo que falta es la decisión política de querer hacer esto. Y esa decisión política tiene que ser una decisión política de Estado, no de gobierno. Los gobiernos llegan y se van, los Estados permanecen. Chile tiene un futuro, y a ese futuro tenemos que apuntar. El comienzo del siglo XXI, hay gente que hoy día es joven, está recién llegando a la escuela secundaria, está en la escuela primaria. Es la gente que va a estar activa en el siglo XXI. Esa gente, por esa gente es la que tenemos que empezar a preocuparnos ahora. Porque ese es el futuro del país. Ahora, ese futuro en el siglo XXI va a ser dominado absolutamente por la ciencia y la tecnología, determinado por la ciencia y la tecnología. Por lo tanto, nosotros ahora tenemos que embarcarnos en ese programa, tenemos que amarrar el futuro del país en esa dirección. Y esa es la decisión política que nosotros reclamamos. Una decisión política que nunca ha sido tomada en Chile. Lo que hay de ciencia y de tecnología ha correspondido más bien a iniciativa de personas o grupos de personas, la comunidad científica, antes los ingenieros, en el caso de Endesa, por ejemplo, de la Corfo. Pero nunca ha habido una decisión de gobierno, una decisión de Estado más que de gobierno. Esa decisión hay que tomarla. Eso involucra una serie de cosas, involucra, entre otros, la necesidad de convencer al hombre de la calle, al hombre común, de que este es un programa válido. Y eso pone énfasis en que se trata, en definitiva, de un problema en que la educación tiene mucho que hacer. Hay que empezar desde la escuela primaria a mostrarle a la gente la importancia de la ciencia y la tecnología. Crear el consenso social necesario que impida que un programa como este se eche a andar y muera a continuación, simplemente no se eche nunca a andar. Pero esa decisión política va a depender de los costos también. Un gobierno, entre la decisión de construir casas o destinar a fondos sociales, ¿no es cierto?, a viviendas, a comidas, a comedores infantiles, etcétera, va a pensar muy bien dónde coloca la plata. En este sentido, ¿cuánto cuesta ese programa, por ejemplo, para los próximos 10 años en Chile? Yo creo que cuesta relativamente poco. Pienso que hay una buena parte del programa que se puede hacer sin que eso involucre realmente costos directos. Tú hablabas de se necesita algo que organice todo esto. Nosotros, la comunidad científica y tecnológica, por allá por el año 66, 67, presionamos hasta que se creó por parte del gobierno la Comisión Nacional de Investigación Científica y Tecnológica, que funcionó muy bien hasta el año 70, porque estuvo manejada por gente de ciencia y tecnología. A partir del año 70 se transformó en otra cosa y todavía hoy, a pesar de que hoy día nosotros tenemos muy buenas relaciones con las personas que trabajan en CONICIT, que son gente muy bien preparada, por cierto. Pero todavía hoy la comunidad científica está esencialmente fuera del manejo de CONICIT, de la Comisión de Ciencia y Tecnología. Una primera cosa que hay que hacer es devolver esa comisión, que es la comisión encargada por el Estado, ¿no es cierto?, para pensar en términos de ciencia y tecnología, devolverla al manejo de los científicos y tecnólogos del más alto nivel. Eso no cuesta dinero. Lo mismo en el caso de las universidades. Las universidades en general no están en este momento dirigidas por la gente que tiene la mejor preparación como universitaria, la gente más alta jerarquía intelectual. Es una cuestión de principios, que eso vuelva al manejo de la gente de más alta categoría. Pero también es una cuestión práctica. Así se puede empezar a orientar realmente el trabajo de las universidades hacia donde uno imagina que debe ir. Y eso tiene mucha relación con ciencia y tecnología, porque más del 80% de la ciencia que se hace en Chile se hace en las universidades. Ninguna de esas dos cosas cuesta dinero. Hay que hacer una serie de otras cosas, por cierto que cuestan algo dinero, pero para comenzar es relativamente poco dinero. Cifras entre 10 y 20 millones de dólares, 10 millones de dólares anuales en los próximos 2 años permitirían echar a andar un programa como este. Son cifras relativamente despreciables. Pero en el presupuesto nacional no es tan significativo. Es importante señalar que incluso en los países más desarrollados, la cantidad de dinero que se destina a la investigación no es tan grande proporcionalmente. Yo tengo una cifra aquí que dice que en Estados Unidos es de 2.3%, en Gran Bretaña y Japón 2% del presupuesto nacional, en Francia 1.8%. Pero a lo menos hay que tener este porcentaje. Cuando ya se tiene un porcentaje infinitesimal, bueno, no hay ninguna posibilidad de producir nada. Claro, así es. Claro, y hay otro punto que tal vez vale la pena mencionar, y es que, tal como lo hemos dicho, digamos, hay una capacidad instalada humana y material, que para mantenerla funcionando, el costo marginal de mantener funcionando esa capacidad es relativamente bajo. En este Fondo Nacional de Desarrollo Científico y Tecnológico, que opera con escasísimos 90 millones de pesos. Que nos costó muchísimo conseguir eso. Que nos costó muchísimo conseguir el incremento, digamos. Moviliza, yo diría, de manera significativa a la comunidad científica y tecnológica nacional.
y genera una cantidad de proyectos interesantes en desarrollo, digamos. Y entonces estamos hablando de cifras del orden de 90 millones de pesos. Yo no sé cuáles son el costo de los programas sociales, pero... Estas cosas diría que llegan al límite de la irritación. A mí me gusta mucho el deporte también, ¿eh? La ciencia y el deporte, curiosamente, dos cosas tan opuestas, en teoría, son mis principales pasiones. Pero si uno piensa que 90 millones de pesos son 2 o 3 pozos del apoyo a gol, y que el deporte, con toda la importancia que tiene el deporte, recibe mucho más que eso anualmente, bueno, ¿por qué no la ciencia y la tecnología pueden tener una mínima parte de lo que se recibe para hacer canchas? Yo creo que la respuesta es... a los clubes deportivos, ¿no? Yo creo que la respuesta a eso tiene que ver con una manera de mirar el mundo. Se ha mirado en estos últimos años, sobre todo muy intensamente, una pura variable, que es la variable económica. La vida es una especie de caja negra, se mete algo por un lado y se saca por otro lado y se ve si se gana o se pierde. Eso es una manera limitada, unidimensional de mirar el mundo. El desarrollo es un problema multidimensional. Hay muchas variables que tocar simultáneamente. La variable de ciencia y tecnología, mirada en esa óptica, probablemente no sirve en un país como nosotros. Pero mirada en un contexto más general, aparece casi como la única variable posible. Y ese es el tipo de decisión que yo llamaba política antes. Es una decisión política decir que en Chile no debe haber ciencia, y que si se necesita tecnología se compra. Eso se dijo públicamente en todos los ámbitos. Se hablaba de las ventajas comparativas, se decía que a Chile no le convenía porque ya había tecnologías muy desarrolladas que costaban bastante baratas. Pero yo quería preguntarles a ustedes algo, que es cuando se habla de la ciencia, la investigación, tocamos el tema de los profesionales que deben dedicarse a esta actividad. Y en este último tiempo en Chile, no sé, muchos años diríamos, cada vez la investigación y la ciencia va tomando menos importancia. Para el universitario que entra, por ejemplo, si yo creo que se hace una encuesta, muy pocos van a decir que quieren dedicarse a la investigación, porque aparentemente no se ofrece muchas posibilidades de trabajo rentable o con algún nivel profesional importante. Entonces, el joven que entra, por ejemplo, a la universidad, que decide hacer investigación, ya está mirando afuera, a lo mejor estudiar o tener una beca en Estados Unidos, en Europa. Entonces, el problema grande que es la fuga de cerebros, o sea, se educa en la universidad, pero ¿para qué? Para que en el fondo, como planteaba Hernán con sus cifras, esos investigadores vayan a trabajar a países desarrollados. Los investigadores no se quedan en Chile. ¿Cómo se puede enfrentar este problema? Ese es un problema muy real. Yo sé, de parte de gente que hace biología aquí, que alrededor del 50% de los biólogos activos chilenos están trabajando fuera de Chile. Y en la sociedad física se manejan cifras del mismo estilo. Ha habido momentos en que el éxodo de ingenieros, que es un término que nosotros vimos en nuestra facultad por allá por el año 75, cuando los sueldos que nos pagaban eran ridículos, ganábamos como $300 mensuales, con costos de vida internacionales, era simplemente ridículo. La fuga de ingenieros, los mejores ingenieros, gente que tenía su título de ingeniero aquí y un doctorado en ingeniería afuera, era más de uno por semana en algún momento. Si no es que se vayan, es que los correteen, es completamente distinto. Hay que distinguir, una es una fuga y otra es que lo correteen, ¿no? Y lo que hay que hacer es, haciendo esa distinción, crear condiciones para que la gente pueda volver. A mí no me cabe duda de que muchos de los ingenieros que están afuera, muchos de los biólogos, muchos de los físicos, los matemáticos, los científicos en general, van a volver si hay empleos razonables para ellos, condiciones de vida condignas, con su jerarquía intelectual y algún medio material mínimo para poder trabajar. Ahora, eso se puede hacer, y lo que ha ocurrido en los últimos años es que, como se fijó un techo de contrataciones en las universidades, no se puede contratar a nadie a menos que se muera un profesor, se muera de viejo, porque nadie puede jubilar, porque las condiciones de jubilación son horrorosas. Tiene que morir de viejo o renuncie por alguna razón. Eso ocurre rara vez. Y entonces, ¿qué está ocurriendo? Está ocurriendo que las universidades están envejeciendo. En el caso de la Universidad de Chile, eso es que naturalmente sí. En mi facultad no se va a ir nadie mientras no se muera de viejo, ahí pues, no tiene otra alternativa. Hay que crear alternativas. Ese es un problema no solamente chileno, es un problema que se planteó en Francia hace muchos años y que los franceses resolvieron creando lo que se llama la carrera del investigador. El gobierno, el Estado francés, contrata a los investigadores. La mayor parte del dinero que se necesita para pagarle el sueldo, el gobierno lo contrata, lo mete en un sistema muy estricto, en que cada uno puede estar solo en la medida en que está siendo productivo, y su producción se evalúa cada 2 años por sus pares, por gente que sabe más que él. Y entonces cada uno está forzado a trabajar. Pero una vez asegurado su sueldo, él va a la universidad en que quiere trabajar. La universidad solo tiene que darle laboratorio o una oficina. Entonces, sin aumentar la planta física de las universidades, se tiene una gran capacidad de investigación. Esta gente puede dirigir tesis de doctorado, puede hacer clases, y tiene que hacer investigación necesariamente, porque si no pierde su carrera de investigador. Es
Yo creo que eso se puede hacer en Chile, eso tampoco cuesta demasiado dinero. Ahora, y la ciencia no será tan poco rentable como que las 5 más grandes transnacionales de Estados Unidos gastan más en investigación que varios países europeos. De manera que tiene que ser atractivo esto, porque si lo miramos desde un punto de vista netamente económico, esas empresas nunca se equivocan donde invierten, ¿no? Vamos a hacer aquí una pequeña pausa y ya volvemos con esta almorzando. Hoy día en un interesante diálogo sobre la rentabilidad de la ciencia. ¿Qué contexto ocupa nuestro país en el campo científico mundial y vale la pena o no vale la pena invertir en ciencia? Doña Margarita Torres pregunta si se justifica o no el tremendo gasto que ha hecho la humanidad en las exploraciones espaciales. Muchas personas opinan, dice ella, que son gastos superfluos. ¿Qué opinan ustedes al respecto? Yo diría que hay que hacer varias distinciones para comenzar. Primero, en general, el programa espacial no es un programa científico, sino un programa tecnológico. La gente cree que esto de poner satélites en órbita es una invención de la NASA. NASA descubrió que se podía hacer esto. La verdad es que hace 300 años atrás, cuando se echó a andar la mecánica, Isaac Newton, cuando escribió su libro Los Principios Matemáticos de la Filosofía Natural, ahí diseñó el primer satélite artificial. Claro que él lo hizo poniendo un cañón arriba de un monte disparando balas hasta que la bala giraba en torno a la Tierra. Pero eso es el primer satélite artificial. Y los principios físicos son todos los que están contenidos en el libro de Newton. De manera que ese no es el problema, es un problema tecnológico, sumamente delicado. Y evidentemente del avance tecnológico, que significa poner un satélite en órbita y hacerlo producir cosas útiles, sale una cantidad enorme de aplicaciones que nos han ido cambiando la vida. Desde luego, cuando la gente que mira televisión mira un partido de fútbol sentado en el living de su casa, y el partido ocurre, digamos, en Alemania, lo hace porque fue posible poner satélites en órbita, con todo el aparataje correspondiente. Eso seguro que da una cantidad enorme de dinero también. De manera que es probablemente de una rentabilidad maravillosa. Eso pasa, por ejemplo, también en el campo del armamentismo. Concretamente, muchos adelantos se han obtenido precisamente de la investigación en el campo del armamento. Sin embargo, está la eterna polémica, ¿no es cierto? Esos recursos que los países destinan a defensa deberían ser volcados a lo mejor en una mayor cantidad hacia investigación, hacia desarrollo. Entonces, tenemos aquí una especie de contradicción, ¿no? Claro, ahí el problema es bastante más delicado. De luego, como problema mundial, el problema de armamentismo significa gastar cantidades enormes de dinero que podrían haberse invertido en mejorar la calidad de vida de los habitantes en la Tierra, sin ninguna duda. Uno mira los programas nucleares de Estados Unidos, en la Unión Soviética, son programas de millones y millones o de miles de millones de dólares y que se gastan permanentemente. Pero también en armas convencionales, en una tremenda cantidad de dinero que se va en eso, y los países subdesarrollados son los principales clientes para eso. Cuando uno examina, por ejemplo, la asistencia técnica internacional, descubre que por cada dólar que reciben los países subdesarrollados por asistencia técnica o ayuda económica directa, gastan $4 en comprarle armamento a los países desarrollados. Ven que es un tremendo negocio. Eso a nivel internacional. A nivel nacional yo pienso que hay una relación entre el presupuesto de defensa nacional y el caso nuestro. Y en este momento yo creo que se da una coyuntura muy especial que permite hacer esa relación más explícita. La relación es que yo creo que el futuro de Chile, necesariamente por ser subdesarrollado, está unido a la ciencia y a la tecnología. Que no tenemos futuro, somos no viables, como dicen los economistas, a menos que hagamos un esfuerzo grande en ciencia y en tecnología. Y ahora, si eso es así, entonces este es un problema de seguridad nacional. Y si es de seguridad nacional, tiene que ver directamente con el presupuesto de defensa nacional. Si uno amarra ese ingrediente con el hecho de que empiezan a soltarse las tensiones con Argentina a raíz del acuerdo sobre el problema del sur, entonces a mí me parece que es el momento oportuno para embarcarse en el país, como Estado, en programa de ciencia y tecnología, desviando fondos del presupuesto de defensa nacional, que no necesitan ser demasiado grandes para el primer impulso. Que si un 1% de gasto efectivo de defensa nacional permite un tremendo primer paso adelante. Y eso no afecta, en esta condición no debería afectar grandemente el presupuesto de defensa nacional. A propósito de la pregunta que hizo nuestra telespectadora, a mí me gustaría que me permitieran hacer una pequeña reflexión. Con la ciencia ocurre una gran injusticia en el sentido que se le pide rentabilidad a muy corto plazo, y eso no ocurre en ninguna parte del mundo. Si tomamos el caso del programa espacial, no cabe ninguna duda que cuando se gastaron más de 20.000 millones de dólares en el programa Apolo o 10.000 millones de dólares en el transbordador espacial, inicialmente eso no es rentable, no puede serlo. Y pasa siempre con la ciencia. Estoy seguro que el ejemplo que usted ponía de la minera Pudahuel, cuando ese investigador comenzó sus estudios,
no pensaba sacarle rentabilidad a esa inversión, una rentabilidad inmediata o de exportar esa tecnología. Entonces los países nuestros lo que ocurre es que siempre están en la coyuntura del corto plazo, quieren obtener dividendos a la semana, al mes o al año plazo. Y en ciencia se necesita un programa organizado, tal como decía Igor Saavedra, pensando en las próximas generaciones, pensando en los próximos siglos, y ahí podría estar el kit del asunto de esta injusticia con que se vea la ciencia. O sea, yo le doy hoy día $1 millón, investigue, pero deme dividendos al 31 de diciembre porque tengo que meterlo en mi presupuesto. Y eso sí que no es posible. A la ciencia hay que darle un poquito más de plazo, pero a largo plazo parece que es muy rentable, ¿no? No sé qué opinas tú. Sí, bueno, claro, un poco lo mismo que pasa con la plata que invierten los países, por ejemplo, en educación. Todos los programas de educación primaria y secundaria, ¿no es cierto? Obviamente son inversiones de mediano y largo plazo, pero yo creo que en ciencia y tecnología, si bien es cierto uno no puede esperar retorno de las inversiones en el corto plazo, no cabe duda de que en algunas situaciones particulares también se puede obtener. Yo quisiera reforzar un poco la idea de que efectivamente que se incorpore o se le dé más énfasis a lo que es lo científico y tecnológico, tiene consecuencias en lo económico también. Yo quiero mencionar el caso de Holanda, que me parece notable. Los holandeses son famosos porque exportan flores, entre otros tulipanes. La franja de terreno que ocupan es la que va entre La Haya, y Ámsterdam, que tiene más o menos 50, 70 kilómetros de largo, y tiene entre 5 y 10 kilómetros de ancho. O sea, una cantidad de terreno, pero realmente muy chica. Y eso produce el equivalente a 2,5 veces las exportaciones del cobre chileno. Entonces, ahí hay un claro ejemplo que no es un problema realmente de que no tengamos los recursos, sino que de alguna forma hay que buscar la mejor y más adecuada manera de utilizarlo. Bueno, Yo creo, perdón. No, adelante. Yo decía que iba a reforzar lo que dice Juan Antonio. Yo creo que el problema es imaginar cosas, es pensar con su propia cabeza. Eso es lo que uno debería llamar independencia intelectual. Es una cosa que nosotros como país no tenemos y que en general los países subdesarrollados no tienen. O sea, los países se contentan con independizarse del país del cual eran colonias antes, con eso ya se sienten libres. Ahí comienza el problema realmente. Creo que la libertad se gana con el pensamiento, exclusivamente con el pensamiento. Entonces tenemos que reforzar nuestra capacidad de pensar, de crear nuestro propio futuro, de imaginar nuestro propio futuro. Por ahí yo creo que va el camino. No, yo voy a plantear un tema un poco distinto, que era el de la brecha tecnológica que se está abriendo entre el mundo subdesarrollado y desarrollado, que aparentemente podría generar un sistema cultural distinto en nuestros países a futuro. Y leía, no sé en qué parte, hace unos días, de que la renovación de todos los equipos y instrumental tecnológico en los países desarrollados es tan vertiginoso que realmente están desechando cosas prácticamente todos los años. Y nosotros estamos recibiendo los desechos de los países desarrollados. Entonces, realmente no podemos estar comprando, ¿no es cierto?, como si fuéramos los países primeros receptores, sino que estamos recibiendo desechos ya. Y esos desechos necesitan de alguien que diga, bueno, está bien, no está mal, los podemos comprar, no los podemos comprar. O sea, prácticamente habría que prepararse para lo que se está recibiendo de afuera. Una cosa de ese tipo más o menos se plantearía, yo creo, se va a plantear en el futuro, ¿no? Bueno, el parque industrial chileno en general tiene un promedio de inversión de capital fijo bastante largo en el tiempo. O sea, en términos, yo les contaba, de las 11.000 empresas que tiene el país, hay 8.000 de tamaño medio, entre 9 y 49 trabajadores, que tiene un porcentaje muy importante, sobre el 50%, con maquinaria que tiene más de 10 o 20 años de antigüedad. O sea, eso significa que las posibilidades de competir con el resto de los mercados es muy difícil en esas condiciones. Ahora, no hay que olvidarse también, y eso enfatizando lo que tú decías al principio del desarrollo tecnológico, de que la cultura en que nosotros vivimos en el mundo, no solo en los países subdesarrollados o en vías de desarrollo, como se dice más elegantemente, es una cultura de cajas negras. O sea, hoy en día todas las personas de cualquier sociedad, diría yo, es personas que apretan botones, pero no saben muy bien lo que hay adentro de eso, digamos. Y eso también pasa en Estados Unidos, y es una realidad que de alguna manera uno tiene que aceptar. Ahora, lo que sería dramático es que nadie en un país supiera qué es lo que hay adentro de esa caja, y eso yo creo que es una cosa que no se puede simplemente aceptar, porque ahí sí que la tendencia cultural, tecnológica, de todo tipo, es gigantesca. Sí, yo quisiera agregar algo a eso. Yo pienso que estamos entrando a una nueva revolución industrial, la revolución de la microelectrónica, los microcomputadores, microprocesadores, etc. Es un cambio dramático en la historia universal, digamos, de la humanidad. Tal como la primera revolución cambia el
el músculo, ¿cierto? La fuerza del músculo por una máquina, por la fuerza de una máquina. Hoy día uno está cambiando un poco el cerebro, en la parte rutinaria, la parte repetitiva, por una maquinita, que es el chip, esta cosa milagrosa, donde un montón de información, y puede hacer la cosa repetitiva sin mayor esfuerzo. Estamos entrando a un mundo en que se le va a poder poner cerebro, por decirlo así, a una máquina por $10. Ese es el mundo del futuro. Eso quiere decir que mucha de la maquinaria de los países hoy día industrializados va a ser obsoleta, está quedando completamente obsoleta, y es maquinaria nueva. Entonces ellos van a tener que tratar de venderla para ganar un poco más de dinero ellos mismos. Y eso es un problema real para nosotros. A nosotros se nos va a ofrecer esto. Se nos ofrece con cierta generosidad, va a venir por la vía de ayuda técnica, ¿no es cierto? Generosamente nos van a dar varios años de plazo para que lo pagamos, para que paguemos, y vamos a estar felices con eso. Tenemos que tener aquí discriminación instalada localmente, que nos permita decir esto sí y esto no, por tales y cuales razones. Otro argumento más para reforzar la necesidad de tener tecnología. Los expertos en esto señalan que en los próximos 20 años, en las próximas 2 décadas, habrá muchos más adelantos tecnológicos que en los últimos 200 años. O sea, todo lo que se produjo de la revolución industrial hasta ahora quedará obsoleto en las próximas 2 décadas por esta revolución del chip de las computadoras. Y no olvidemos que el primer gran computador que tenía el tamaño de una pieza de aplicación práctica fue de fines de los años 40. Sí. Y esta ciencia y tecnología empieza a desarrollarse en los años 50 precariamente, y es una tecnología de los últimos 20 años, y los cambios que se han producido entre los computadores de primera y quinta generación, ahora la llamada inteligencia artificial que se está creando, son notables, y así en todos los campos, de manera que hay que estar preparado. Yo creo que, no a manera de conclusión, pero hemos repetido a través del programa que hay cerebros en Chile, hay posibilidades de desarrollar nuevas tecnologías, hay que tener una preocupación de lo que ha dicho Igor Saavedra. Está claro que tiene que haber una preocupación de Estado, de un país como nación, de tener un proyecto claro a futuro, a corto, mediano y largo plazo. Pero también tenemos que remecer a toda la gente. Se ha tocado por aquí de paso, pero varias de las preguntas, como la de doña María Lorena y don Manuel Geri, apuntan hacia la educación. Ellos dicen, ¿no consideran ustedes que la educación en Chile coarta el interés científico? Hay preguntas puntuales, pero que no dejan de ser muy importantes. Don Manuel señala, ¿qué opinan ustedes acerca de un decreto que deja como ramos optativos la química y la física? Tengo otras preguntas por ahí que se me pierden en el montón que han llegado y que señalan que nuestra educación es extranjerizante, que nos educan mirando siempre hacia afuera, este modelo imitativo del que comentábamos en la primera parte del programa. ¿Qué podríamos hacer desde el punto de vista, diría yo, casi de la familia y del colegio por tratar de motivar este interés por la ciencia y la tecnología en toda la comunidad? Yo tengo sobre eso una posición bastante clara. Yo creo, que lo he dicho varias veces, que yo creo que estamos hablando en términos de una decisión política trascendente, esto de amarrar el futuro del país a la ciencia y la tecnología. Tenemos que hacer que esta decisión sea válida, y para eso tiene que haber un consenso social que le dé apoyo. Una decisión política impuesta de otra manera tiene probablemente una vida mucho más corta. Tenemos que convencer a la población en Chile de que esto es importante, y para eso necesitamos la educación. Ahora, si uno mira lo que se está haciendo en la educación, evidentemente está funcionando para otro lado. Lo que salude ahí en esa pregunta es el decreto 300 de educación de hace un par de años atrás, que simplemente eliminó la química y la física, en un mundo que va cada vez más a ser científico y tecnológico. Entonces el Ministerio de Educación en Chile se da el lujo de eliminar la física y la química de todos los enseñanzas secundarias. Es un disparate, garrafal. Bueno, eso se corrigió. La comunidad científica protestó tan enérgicamente como pudo. No sé si porque nos hicieron caso, porque alguien lo razonó por su cuenta, pero el hecho final fue que se volvió a foja cero, se volvió donde estábamos. Tampoco sirve eso, porque donde estamos es bastante insuficiente. Yo creo que en la medida que la enseñanza secundaria, por ejemplo, se siga dividiendo la ciencia en parcelas, se habla de biología, se habla de química, se habla de física, y cada ciencia se subdivide a su vez. En física se habla de calor, de mecánica, de electricidad, sin ninguna relación entre sí. A nadie le va a interesar la física, nadie va a entender para qué sirve la ciencia. Yo propongo que en vez de cortar verticalmente, como se hace ahora, se corte horizontalmente. Se busquen algunos temas, no algunos ramos, sino algunos temas. Por ejemplo, el problema de la gravitación universal, la cosmología en definitiva. Y se rastree del origen del tiempo, el origen de la cultura, a través de las religiones, a través de la ciencia, a través de la tecnología, metiendo la tecnología en cada momento, ¿no? Y convirtiendo entonces esto en parte viva de la cultura. De esa manera estaríamos haciendo hombres cultos para el año 2000, y eso es lo que necesitamos. Eso significa, perdón, para terminar mi idea, significa cambiar la enseñanza secundaria, no en un vehículo para usar la enseñanza primaria a la universidad, sino para impartir cultura. Eso es lo que necesita este país. Yo le pido perdón a Igor, a Juan Antonio, a Gloria, porque
para nosotros por lo menos se nos ha pasado volando el tiempo, se termina aquí el horario de Almorzando en el 13, es que este es un tema que merece la más profunda reflexión nacional y seguramente una hora es muy poco para debatirlo a fondo. De todas maneras, esperamos que se hayan entregado los antecedentes para motivar esta inquietud entre todos los chilenos. Gracias a nuestros invitados de hoy día. Yo me despido hasta la noche, en Mundo 84. Buenas tardes.